Buenas noches. Esta noche comenzamos con algo tan pequeño que se puede tragar sin agua, brillante como una luz de advertencia y lo suficientemente potente como para transformar la forma en que millones de personas piensan, trabajan y sobreviven las exigencias de la vida moderna. Adderall, un fármaco que llegó discretamente en la década de 1990 y se convirtió en 2 décadas en el combustible cognitivo predilecto de estudiantes que se atiborran de exámenes finales, ejecutivos que persiguen objetivos trimestrales y niños diagnosticados con mentes divagadoras. Olvídense de las narrativas simplistas sobre fármacos para el estudio y la mejora del rendimiento. La verdadera historia se desarrolla a través de laboratorios de guerra, hospitales psiquiátricos, diagnósticos en el patio de recreo y la cuidadosa aritmética de las patentes farmacéuticas. A veces medicina, a veces ventaja competitiva, a veces ambas a la vez. Lo cierto es que probablemente no durarías ni un día intentando desentrañar si esto es un milagro de la neurofarmacología o la normalización de la coerción química disfrazada de frascos de recetas. Te llevaría a la década equivocada, al marco diagnóstico equivocado y a qué enfoques podrían fracturarse con la misma facilidad. Tómate un segundo para darle a me gusta y suscribirte si este es el tipo de contenido que disfrutas. Y en los comentarios, comparte tu ubicación y la hora en la que te encuentras. Me encanta ver el alcance de nuestra comunidad. Silencia las notificaciones, respira hondo y comencemos. La molécula central de la historia de Adderall es la anfetamina, un compuesto orgánico simple con una estructura de carbono, hidrógeno y nitrógeno, organizado de tal manera que hace que el sistema nervioso humano se levante y preste atención. No fue descubierta en un momento de genio farmacéutico, sino sintetizada casi por accidente, una curiosidad química que tardaría décadas en encontrar su verdadera vocación. Era el año 1887, y un químico rumano llamado Lazar Edelenu, que trabajaba en Berlín bajo la tutela de August Wilhelm von Hofmann, estaba explorando derivados de la efedrina, ese antiguo estimulante extraído de la planta mahang, utilizado en la medicina china durante milenios. Lo que Edelenu produjo en su matraz fue fenilisopropiamina, un compuesto que registró diligentemente en su tesis doctoral y que luego olvidó en gran medida. Permaneció en las páginas de la literatura química como una semilla esperando la lluvia. El contexto del trabajo de Edelenu es importante. La química de finales del siglo XIX fue una época de febril descubrimiento y síntesis. La industria química alemana, en particular los fabricantes de tintes, que posteriormente se dedicarían a la industria farmacéutica, exploraba sistemáticamente el vasto territorio de los compuestos orgánicos. El laboratorio de Hofmann en Berlín fue uno de los principales centros de este trabajo, un lugar donde los jóvenes químicos aprendieron a manipular cadenas de carbono y anillos de benceno con creciente sofisticación. El enfoque era a menudo práctico, incluso comercial. ¿Podría este compuesto teñir telas? ¿Podría conservar alimentos? Podría servir como medicamento, pero gran parte del trabajo también fue exploratorio. Químicos sintetizando compuestos simplemente para ver qué era posible para mapear el panorama del espacio molecular. La síntesis de anfetamina de Edilianu fue elegante en su simplicidad. Partiendo de benzaldehído y nitroetano, mediante una serie de reacciones de condensación y reducción, produjo un líquido oleoso transparente con un distintivo olor a amina. Anotó sus propiedades en su tesis, le asignó un nombre químico y continuó. No hubo una aplicación inmediata ni un uso obvio. El compuesto se unió a miles de otros en el creciente catálogo de sustancias orgánicas conocidas, una nota a pie de página en la literatura que solo los especialistas encontrarían. Durante 4 décadas, la anfetamina permaneció en este estado de limbo químico. Existía. Se sabía que existía. Otros estimulantes dominaban el panorama médico de finales del siglo XIX y principios del XX. La cocaína, aislada de las hojas de cacao en la década de 1850 y popularizada por Sigmund Freud y otros en la década de 1880, fue el principal estimulante de la época,
utilizado con fines médicos como anestésico local y recreativo por sus efectos eufóricos. La cafeína, antigua y omnipresente, impulsaba tanto a trabajadores industriales como a intelectuales. El strychnine, ahora conocido principalmente como veneno, se usaba en pequeñas dosis como estimulante y tónico. En este campo tan concurrido, un compuesto sintético sin antecedentes tenía poco que ofrecer. La lluvia que despertaría la semilla dormida de Ediliano llegó en forma de una crisis en la cadena de suministro farmacéutica. A finales de la década de 1920, la efedrina se había convertido en un producto valioso. Extraída de especies de efedra, en particular la mahón china, la efedrina se utilizaba para tratar el asma, la fiebre de leño y la congestión nasal. Actúa contrayendo los vasos sanguíneos de las membranas mucosas y relajando los músculos lisos de las vías bronquiales. La demanda era alta, pero la oferta era limitada. La efedrina debía extraerse de material vegetal, un proceso que requería mucha mano de obra y dependía de la producción agrícola en regiones políticamente inestables. Las compañías farmacéuticas y los químicos comenzaron a buscar alternativas sintéticas que pudieran fabricarse en laboratorios sin dependencia en fuentes vegetales extranjeras. El reinado llegó en la figura de Gordon Alice, un químico estadounidense que trabajaba en la Universidad de California a finales de la década de 1920. Alice buscaba un sustituto sintético para la efedrina, que se estaba volviendo cara y difícil de conseguir en forma pura. Lo que necesitaba era algo que pudiera abrir las vías respiratorias, contraer los vasos sanguíneos y estimular el sistema nervioso central para el tratamiento del asma y la congestión nasal. En 1929, trabajando sistemáticamente con estructuras químicas relacionadas, Alice sintetizó la anfetamina. Y siguiendo la gran tradición de los primeros farmacólogos, quienes también fueron sus mejores sujetos de prueba, se inyectó el compuesto. La fecha era el 6 de junio de 1929, y Alice documentó la experiencia con precisión clínica. Se administró 50 miligramos de sulfato de anfetamina por vía subcutánea y esperó. Los efectos fueron inmediatos e inconfundibles. En cuestión de minutos, su corazón comenzó a latir con fuerza. Su presión arterial subió. Una sensación de claridad mental y alerta lo invadió, cualitativamente diferente a la de la cafeína o cualquier otro estimulante que hubiera experimentado. Había euforia, sí, pero también una intensa concentración, una sensación de capacidad y confianza. Sus pupilas se dilataron, su apetito desapareció. Los efectos duraron horas, disminuyendo gradualmente sin el bajón brusco característico de la cocaína. Alice estaba emocionada y cautelosa a la vez. Reconoció de inmediato que había sintetizado algo poderoso, algo con un claro potencial terapéutico, pero también algo que podía ser fácilmente abusado. Durante las siguientes semanas y meses realizó una serie de autoexperimentos y reclutó voluntarios, documentando cuidadosamente las dosis, los efectos secundarios y la duración. Experimentó con diferentes vías de administración, oral, subcutánea e intravenosa. Descubrió que la administración oral producía un inicio más lento, pero una mayor duración, mientras que la inyección producía efectos más intensos, pero de menor duración. Observó el efecto estimulante sobre la respiración y las propiedades broncodilatadoras que hacían que la droga fuera potencialmente útil para el asma. Y documentó los efectos psicológicos, la mejora del estado de ánimo, la supresión de la fatiga y la mejora de la resistencia. El potencial farmacéutico era evidente, pero existía un problema. La efedrina era un producto natural con un historial comprobado de seguridad y eficacia. La anfetamina era un compuesto sintético sin antecedentes médicos. Para comercializarla, no solo se requería demostrar sus efectos, sino convencer a médicos y organismos reguladores de su seguridad y superioridad respecto a los tratamientos existentes. Alice buscó agresivamente patentes, solicitando la protección del compuesto y sus usos médicos.
También comenzó a contactar con compañías farmacéuticas en busca de un socio que pudiera fabricar y comercializar el fármaco. Smith, Kline & French, una empresa farmacéutica con sede en Filadelfia, con ambición de expandirse más allá de su negocio principal de venta de medicamentos fabricados por terceros, vio la oportunidad. La compañía se había fundado en 1830 como una pequeña botica y había crecido a lo largo del siglo XIX y principios del XX hasta convertirse en un mayorista y fabricante farmacéutico regional. A finales de la década de 1920, la empresa buscaba productos patentados que la diferenciaran en un mercado cada vez más competitivo. La síntesis de anfetamina de Alice ofrecía precisamente eso. En 1932, tras negociaciones y acuerdos de licencia, Smith, Kline & French lanzaron la Benzadrina, un inhalador de venta libre que contenía sulfato de anfetamina disuelto en un vehículo volátil y absorbido por una mecha fibrosa. La estrategia de marketing era sencilla y medicinal. El inhalador se promocionaba para el alivio de la congestión nasal, la fiebre del heno y el asma. El envase era clínico, un simple tubo cilíndrico que cabía en un bolsillo. Las instrucciones de uso estaban impresas a un lado. El método recomendado era inhalar profundamente desde el tubo, permitiendo que la anfetamina vaporizada contrajera los vasos sanguíneos de las fosas nasales y abriera las vías respiratorias. Lo que Smith, Kline y French no habían previsto del todo, o quizás optaron por pasar por alto, fue lo que los usuarios descubrirían rápidamente: que abrir el inhalador y consumir directamente la mecha empapada en anfetamina producía efectos mucho más allá de la descongestión nasal. Se corrió la voz a través de redes informales. Los camioneros descubrieron que tragar una mecha les permitía conducir toda la noche sin descansar. Los estudiantes descubrieron que les ayudaba a estudiar durante los periodos de exámenes. Los trabajadores del turno de noche la usaban para combatir la fatiga de los horarios irregulares. A mediados de la década de 1930, la Benzadrina había adquirido una doble identidad: un medicamento legítimo de venta libre y un estimulante informal utilizado para mejorar el rendimiento y la recreación. La comunidad médica tomó nota, y en 1935 y 1936 comenzaron a aparecer una serie de artículos clínicos que documentaban los efectos de las anfetaminas más allá de la descongestión nasal. Los médicos informaron que los pacientes que tomaban Benzadrina experimentaron un estado de ánimo elevado, mayor energía y supresión en el apetito. Algunos investigadores comenzaron a explorar su potencial para tratar la depresión, que en la era preantidepresiva contaba con pocos tratamientos farmacológicos efectivos. Otros investigaron su uso en la narcolepsia, un trastorno caracterizado por episodios repentinos e incontrolables de sueño que podían ser peligrosos y debilitantes. La investigación sobre la narcolepsia fue particularmente convincente. En 1935, dos médicos, Myron Prince Medal y Wilfred Bloomberg, publicaron un artículo histórico que describía el uso de la Benzadrina en el tratamiento de pacientes narcolépticos. Sus resultados fueron espectaculares. Pacientes que no habían podido mantenerse despiertos durante el día, que se habían quedado dormidos en el trabajo o al conducir, descubrieron que la Benzadrina les permitía mantener un estado de alerta normal. El tratamiento no era una cura, pero sí transformador, ya que devolvía a los pacientes la capacidad de desenvolverse en la vida diaria. El artículo estableció la narcolepsia como la primera indicación médica clara para la anfetamina, un uso que se reconocería formalmente y permanecería indiscutible incluso cuando otros usos se volvieron sospechosos. En 1937, basándose en este creciente conjunto de evidencia clínica, Smith, Kline y French introdujeron las tabletas de Benzadrina, una formulación con receta que podía administrarse por vía oral en dosis medidas. Las tabletas eran pequeñas, ranuradas para facilitar su división, y se presentaban en frascos que se distribuían en farmacias con receta médica. Las indicaciones aprobadas eran la narcolepsia, la depresión leve y el parkinsonismo postencefalítico, un trastorno del movimiento que a veces se presentaba tras infecciones por encefalitis. Sin embargo, los médicos, como suele ocurrir, comenzaron a recetar el fármaco fuera de indicación para una gama mucho más amplia de afecciones,
como la fatiga crónica, la obesidad, el alcoholismo e incluso la esquizofrenia en algunos protocolos de tratamiento experimental. La aplicación para la pérdida de peso merece especial atención, ya que se convertiría en uno de los usos comerciales más importantes de la anfetamina en las décadas siguientes. El efecto supresor del apetito de la anfetamina se había observado en las primeras etapas de los ensayos clínicos. Los pacientes que tomaban el fármaco para otras afecciones informaron que simplemente no tenían hambre, que la comida les resultaba poco atractiva y que perdían peso sin proponérselo conscientemente. Para una sociedad cada vez más preocupada por el peso corporal y la apariencia, especialmente entre las mujeres, este era un poderoso argumento de venta. A finales de la década de 1930, las compañías farmacéuticas comercializaban activamente la anfetamina para la pérdida de peso, a menudo en combinación con otros fármacos. La lógica era sencilla. Si la anfetamina suprimía el apetito y aumentaba el gasto energético gracias a sus efectos estimulantes, debería promover la pérdida de peso. Los ensayos clínicos, tal como se realizaban en aquella época, parecían confirmarlo. Los pacientes que tomaban anfetamina perdieron más peso en promedio que los que tomaban placebo, aunque los efectos fueron moderados y tendieron a disminuir con el tiempo a medida que se desarrollaba la tolerancia. El contexto social de este mercado de la pérdida de peso es importante. Las décadas de 1930 y 1940 presenciaron el auge de una cultura dietética moderna impulsada por los cambios en los estándares de belleza, el énfasis de los medios de comunicación en la esbeltez y una creciente medicalización del peso corporal. Ser delgado se asociaba cada vez más no solo con el atractivo, sino también con la salud, la autodisciplina y la modernidad. El sobrepeso se estigmatizaba como signo de inmoralidad o falta de fuerza de voluntad. En ese contexto, una pastilla que prometía una pérdida de peso sin esfuerzo era enormemente atractiva, y las compañías farmacéuticas estaban encantadas de ofrecerla. El material de marketing de esa época es revelador. Los anuncios de pastillas para adelgazar a base de anfetamina en revistas médicas enfatizaban la facilidad y la conveniencia del tratamiento, la base científica de la supresión del apetito y los beneficios psicológicos de la pérdida de peso. Algunos anuncios presentaban fotografías del antes y después, otros utilizaban testimonios de pacientes satisfechos. El público objetivo eran principalmente médicos, a quienes se animaba a recetar estos medicamentos a sus pacientes con problemas de peso. Pero el mensaje era claro: la anfetamina podía ayudar a las personas a convertirse en las personas delgadas, enérgicas y productivas que exigía la sociedad moderna. Lo que estos anuncios no enfatizaban o mencionaban solo en letra pequeña eran los efectos secundarios y los riesgos. Incluso en dosis terapéuticas, la anfetamina podía causar insomnio, ansiedad, palpitaciones y sequedad bucal. Con el uso prolongado se desarrollaba tolerancia, requiriendo dosis más altas para lograr el mismo efecto. Y con dosis más altas se presentaban mayores riesgos: tensión cardiovascular, síntomas psiquiátricos y potencial de dependencia. Pero en una época en la que la regulación farmacéutica era mínima y la cultura de la práctica médica enfatizaba la autoridad del médico y la confianza del paciente, estas preocupaciones a menudo se minimizaban o se ignoraban. La Segunda Guerra Mundial convirtió la anfetamina de una curiosidad médica en un recurso estratégico, una droga a escala industrial distribuida por millones a soldados, marineros y aviadores de todos los bandos del conflicto. Las exigencias de la guerra mecanizada moderna requerían soldados que pudieran permanecer despiertos durante días y pilotos que pudieran volar misiones de maratón y trabajadores de fábrica que podían mantener la producción las 24 horas del día. Ejércitos de todo el mundo se percataron del potencial de la anfetamina, y lo que siguió fue uno de los mayores experimentos controlados con drogas en la historia de la humanidad. Los alemanes fueron de los primeros en adoptar la estimulación farmacéutica a gran escala. En 1938, la compañía farmacéutica Templaria de Berlín introdujo Pervitin, una formulación de metanfetamina químicamente similar a la anfetamina, pero con propiedades farmacológicas ligeramente diferentes.
La metanfetamina atraviesa la barrera hematoencefálica con mayor facilidad que la anfetamina, lo que produce efectos más intensos en el sistema nervioso central. Inicialmente se comercializó entre la población civil como un estimulante del ánimo y potenciador del rendimiento, disponible sin receta en tabletas e incluso en forma de chocolate llamado panza shakalad. Cuando estalló la guerra en 1939, el gobierno alemán rápidamente reconoció el potencial militar de Pervitin. La droga se distribuyó a las tropas durante la invasión de Polonia y luego, a una escala mucho mayor, durante la invasión de Francia y los Países Bajos en 1940. La Blitzkrieg, esa guerra relámpago que asombró al mundo con su velocidad y ferocidad, fue impulsada en parte por la metanfetamina. Los comandantes de tanques y los soldados de infantería recibieron pastillas con instrucciones para tomarlas durante operaciones prolongadas. La droga permitía a las tropas marchar y combatir durante días con un descanso mínimo, mantener la alerta durante las operaciones nocturnas y suprimir el miedo y el agotamiento que acompañan naturalmente al combate. La escala logística de esta distribución es asombrosa. Entre abril y julio de 1940, durante la campaña de Francia, el ejército alemán consumió más de 35 millones de pastillas de pervitina. No es una errata. 35 millones de pastillas en 3 meses distribuidas a una fuerza de invasión de varios millones de hombres. Algunas unidades consumían la droga a diario, varias veces al día. Los beneficios tácticos inmediatos fueron reales: avances más rápidos, más horas de operación, menor necesidad de dormir y comer, pero los costos fueron igualmente reales y comenzaron a acumularse a medida que la guerra se prolongaba. Los informes de los médicos militares alemanes documentaban un creciente catálogo de problemas. Los soldados se volvieron nerviosos, paranoicos y propensos a perder el juicio. Algunas unidades experimentaron lo que ahora se reconocería como psicosis anfetamínica, alucinaciones, delirios y arrebatos violentos. Otras sufrieron colapso cardiovascular, especialmente cuando la droga se combinó con el estrés físico del combate y la privación. Y a medida que los soldados consumían la droga repetidamente, desarrollaron tolerancia. Las dosis que inicialmente habían producido alerta y confianza se volvieron insuficientes, lo que llevó a un consumo creciente y en algunos casos a una adicción manifiesta. Para 1941, preocupados por estos efectos secundarios y por la sostenibilidad del consumo masivo de anfetamina, el ejército alemán comenzó a restringir la distribución, limitándola a circunstancias específicas como misiones nocturnas y operaciones prolongadas. Pero la cultura del consumo ya estaba establecida y los soldados que se habían vuelto dependientes continuaron buscando la droga a través de canales informales. El patrón se repetiría en otros ejércitos. La respuesta británica a la guerra farmacéutica alemana fue pragmática e igualmente entusiasta. En 1940, mientras la batalla de Inglaterra se intensificaba y la amenaza de invasión se cernía sobre ellos, los estrategas militares británicos se enfrentaron a un problema. Sus fuerzas eran superadas en número y agotadas por las evacuaciones de Dunkirk y los continuos ataques aéreos. La anfetamina, marcarizada en Gran Bretaña como benzadrina, ofreció una solución. La Real Fuerza Aérea comenzó a distribuir la droga a las tripulaciones de bombarderos que realizaban misiones nocturnas sobre Alemania, donde los vuelos podían durar de 8 a 10 horas y requerían una concentración sostenida en condiciones peligrosas. La distribución se expandió rápidamente. Para 1942, la benzadrina era el medicamento estándar para las tripulaciones aéreas de la RAF, para los comandos en incursiones prolongadas y para otras unidades que participaban en operaciones sostenidas. El ejército británico distribuyó millones de pastillas a las tropas en el norte de África, donde las campañas en el desierto requerían largas marchas y la capacidad de desenvolverse en condiciones de calor extremo con escasez de agua y alimentos. El uso de la droga fue tan extendido que adquirió un apodo entre los militares británicos: pastillas para despertar. Los médicos militares británicos, al igual que sus homólogos alemanes, documentaron tanto los beneficios como los costos.
Los pilotos informaron que la benzadrina les ayudaba a mantener la concentración durante vuelos largos y monótonos y mejoraba su tiempo de reacción en combate. Pero también reportaron dificultad para dormir después de las misiones, incluso cuando estaban exhaustos, y una tendencia a la irritabilidad y a los cambios de humor. Algunos pilotos se volvieron dependientes de la droga, usándola no solo por necesidad operativa, sino como una muleta para manejar el estrés psicológico del combate. Los estadounidenses entraron a la guerra más tarde, pero rápidamente adoptaron el modelo británico. El ejército estadounidense comenzó a distribuir anfetamina a los militares en 1942, inicialmente a tripulaciones aéreas y de submarinos, donde la alerta sostenida era crucial. El aumento en escala, la distribución de anfetamina se redujo drásticamente a medida que las fuerzas estadounidenses se desplegaban en múltiples teatros de operaciones. Para 1943, la anfetamina se distribuía a la infantería, a las unidades blindadas y al personal de apoyo. Las estimaciones oficiales del consumo de anfetamina por parte de los militares estadounidenses durante la guerra varían, pero la mayoría de los historiadores coinciden en una cifra de al menos 200 millones de tabletas, y algunas estimaciones llegan hasta los 500 millones. El enfoque del ejército estadounidense para la distribución de anfetamina era típicamente sistemático. El cuerpo médico del ejército desarrolló directrices de uso que especificaban las dosis, el momento y las circunstancias. La dosis estándar era de 5 a 10 miligramos por tableta, que debía tomarse antes de las misiones o durante operaciones prolongadas. Los médicos y oficiales eran responsables de la distribución y debían vigilar los efectos secundarios y los signos de abuso. En la práctica, la aplicación de estas directrices era inconsistente, y los soldados a menudo tenían acceso a cantidades mayores a las autorizadas oficialmente. El Teatro de Operaciones del Pacífico presentó desafíos particulares que hicieron que la anfetamina pareciera especialmente valiosa. Las campañas de salto de isla en isla requerían largas travesías marítimas seguidas de intensos combates en entornos selváticos, donde el calor, la humedad y las enfermedades cobraban un precio constante. La anfetamina se utilizaba para combatir la fatiga, mantener la moral y aumentar la resistencia durante marchas forzadas y enfrentamientos prolongados. Algunas unidades informaron de un uso casi universal durante operaciones importantes. Las campañas de bombardeo estratégico sobre Alemania y Japón ofrecen ejemplos vívidos del papel de la anfetamina en la guerra. Las tripulaciones de los bombarderos B-17 y B-24, que volaban desde Inglaterra hacia objetivos en el interior de Alemania, se enfrentaban a misiones de 10 horas o más, muchas de ellas a temperaturas gélidas a gran altitud, bajo la constante amenaza de ataques de cazas y fuego antiaéreo. El estrés era enorme y las bajas terribles. La anfetamina se administraba rutinariamente antes de las misiones, lo que ayudaba a las tripulaciones a mantenerse alerta durante los largos vuelos y mejoraba su capacidad de respuesta ante las amenazas. Sin embargo, la droga también contribuía a la toma de decisiones deficiente y a los accidentes. Existen casos documentados de tripulaciones sobreestimuladas y agotadas que cometieron errores de navegación, calculando mal la altitud o exhibiendo una coordinación deficiente durante el aterrizaje. La Fuerza Aérea tuvo dificultades para equilibrar los beneficios de la droga en el mantenimiento de las operaciones con sus costos en la seguridad y la salud de la tripulación. No se llegó a una solución clara durante la guerra. La presión operativa era simplemente demasiado grande como para renunciar a las ventajas tácticas que proporcionaba la anfetamina. El ejército japonés también usó anfetaminas ampliamente, aunque el registro histórico es menos completo debido a la destrucción de documentos al final de la guerra. Lo que se sabe es que las compañías farmacéuticas japonesas produjeron metanfetamina, comercializada bajo nombres como Filipón y Cedrin, y que se distribuyó a las tropas, especialmente a los pilotos kamikazes y a los soldados en desesperadas batallas defensivas al final de la guerra. La droga se usaba para suprimir el miedo, aumentar la resistencia y mantener la moral en circunstancias donde la derrota era inevitable. Tras la guerra,
Grandes reservas de metanfetamina militar inundaron el mercado civil japonés, lo que contribuyó a una grave epidemia de abuso a finales de la década de 1940 y principios de la de 1950. El fin de la guerra no puso fin al interés militar por la anfetamina. La droga se convirtió en parte del arsenal farmacológico de los ejércitos modernos, utilizado durante la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam y conflictos posteriores. En Vietnam, las fuerzas estadounidenses consumieron enormes cantidades de anfetamina, y algunas estimaciones sugieren que se consumieron más estimulantes per cápita que en la Segunda Guerra Mundial. La droga se consideraba esencial para la guerra en la selva, donde las tropas operaban en pequeñas unidades en patrullas prolongadas en territorio hostil. Sin embargo, la experiencia de Vietnam también puso de manifiesto los costos de forma más cruda que en conflictos anteriores. Se hicieron públicos informes sobre la violencia alimentada por la anfetamina en soldados que experimentaban episodios psicóticos y sobre la dependencia generalizada, lo que contribuyó al creciente escepticismo sobre el uso de fármacos militares. Lo que la Segunda Guerra Mundial demostró de manera concluyente fue que la anfetamina podía mejorar el rendimiento humano en condiciones específicas, pero a un costo significativo. La droga permitía a los soldados funcionar más allá de sus límites fisiológicos normales, suprimir la fatiga y el miedo, y mantener las operaciones a un ritmo que de otro modo sería imposible. Pero no eliminaba la necesidad de descanso, solo la posponía. Y cuando finalmente llegaba el descanso, la deuda de sueño acumulada y la alteración neuroquímica a menudo se manifestaban como crisis, síntomas psiquiátricos y, para algunos, adicción. El cálculo militar era brutal y pragmático. En tiempos de guerra, estos costos eran aceptables si contribuían a la victoria. Pero el legado del consumo masivo de anfetaminas en la Segunda Guerra Mundial moldearía tanto la política militar como la práctica médica civil durante las décadas siguientes. Cuando regresó la paz en 1945, la anfetamina no lo hizo. Millones de militares que habían tenido contacto con la droga en uniforme trajeron su familiaridad a la vida civil. Y la industria farmacéutica. La capacidad de producción se expandió drásticamente durante la guerra y ansiaba nuevos mercados. Lo que siguió fue una época dorada del consumo de anfetaminas en Estados Unidos y Europa Occidental, un periodo que va aproximadamente de 1945 a 1970, cuando la droga se recetaba con una naturalidad que parece casi incomprensible desde nuestra perspectiva actual. Las compañías farmacéuticas, tras haber incrementado la producción durante la guerra, ahora contaban con capacidad de sobra y un público dispuesto a consumir estimulantes. Los años de la posguerra presenciaron una explosión en las prescripciones de anfetaminas, no por necesidad militar o de combate, sino para los desafíos cotidianos de la vida civil. Las amas de casa las tomaban para bajar de peso y para controlar el agotamiento del trabajo doméstico. Los estudiantes la tomaban para estudiar. Los profesionales la usaban para trabajar más horas. Los camioneros la usaban para cumplir con los plazos de entrega. La bencedrina y sus parientes químicos, la dexedrina, introducida en 1937 como el isómero de la dextroamina, y posteriormente la metanfetamina, comercializada como Desoxin, se convirtieron en productos básicos de las farmacias estadounidenses. Para la década de 1950 y principios de la de 1960, la anfetamina era omnipresente, prescribiéndose con una naturalidad que parece casi incomprensible desde la perspectiva de décadas posteriores. La magnitud de este auge de recetas es difícil de sobreestimar. En 1958, las compañías farmacéuticas estadounidenses produjeron aproximadamente 3.500 millones de comprimidos de anfetamina. Esto equivale a casi 20 comprimidos por cada hombre, mujer y niño del país, aunque por supuesto la distribución no fue uniforme.
Las drogas se concentraban en ciertos grupos demográficos: mujeres blancas de clase media que buscaban bajar de peso, estudiantes de universidades competitivas, profesionales con ocupaciones de alto estrés y camioneros de larga distancia. Cada grupo tenía su propia relación con la droga, sus propias justificaciones y su propia cultura de consumo para las mujeres, en particular para las amas de casa suburbanas en la década de 1950 y principios de la de 1960. La anfetamina se integró en la arquitectura de la vida doméstica de la posguerra. El ideal cultural de la época exigía que las mujeres fueran delgadas, enérgicas y capaces de gestionar las complejas responsabilidades domésticas, manteniendo una apariencia de naturalidad. La realidad era a menudo agotadora: cocinar, limpiar, cuidar a los niños y cada vez más trabajar fuera de casa a tiempo parcial o completo. La anfetamina ofrecía una solución química a esta brecha entre el ideal y la realidad. La publicidad farmacéutica de esta época es reveladora en sus suposiciones y su atractivo. Los anuncios en revistas médicas presentaban mujeres sonrientes y esbeltas, acompañadas de textos que enfatizaban la facilidad para controlar el peso y los beneficios energéticos del tratamiento con anfetaminas. Algunos anuncios se dirigían explícitamente al grupo demográfico de las amas de casa, con imágenes de mujeres cuidando niños, preparando comidas y manteniendo hogares impecables. El mensaje era claro: la anfetamina podía ayudar a las mujeres a satisfacer las exigencias de la domesticidad moderna. Las pastillas se convirtieron en parte del botiquín, junto con la aspirina y las vitaminas. Tenían marcas que sonaban alegres y médicas: Dexame, una combinación de dextroamina y un barbiturato, o Vitrol, que posteriormente se rebautizaría como Adderall. Se presentaba en diferentes colores: naranja, rosa, amarillo y azul. Las dosis variaban, pero las recetas solían indicar varias tabletas al día, a veces con un total de 30 o 40 miligramos de anfetamina. En estas dosis, los efectos no eran sutiles. Los usuarios experimentaban una supresión significativa del apetito, mayor energía, mejor estado de ánimo y a menudo dificultad para dormir. La profesión médica apoyaba ampliamente esta prescripción. La pérdida de peso se enmarcaba como un problema de salud. La obesidad se medicalizaba cada vez más y la anfetamina se consideraba una herramienta terapéutica legítima. La comprensión de los médicos sobre la adicción y la dependencia era menos sofisticada que la que se desarrollaría posteriormente, y los riesgos del consumo crónico de estimulantes se subestimaban. Muchos médicos consideraban las recetas de anfetamina como ayudas inofensivas, útiles para ayudar a los pacientes a alcanzar sus objetivos de pérdida de peso y a afrontar las exigencias de la vida moderna. Pero la realidad era más complicada. Las mujeres que tomaban anfetamina para bajar de peso a menudo notaban que sus efectos disminuían con el tiempo, un fenómeno conocido como tolerancia. La drástica supresión del apetito durante las primeras semanas se desvanecía incluso al aumentar la dosis. Algunas mujeres se dieron cuenta de que tomaban las pastillas no para bajar de peso, sino para evitar la fatiga y la depresión que les sobrevenían al intentar dejarlas. Sin darse cuenta, se habían vuelto dependientes. La dependencia era tanto física como psicológica. La anfetamina altera la química cerebral, aumentando la disponibilidad de dopamina y norepinefrina, de forma que el cerebro se adapta. Cuando se elimina la droga, se interrumpe la señalización cerebral, lo que provoca fatiga, depresión, aumento del apetito y dificultad para concentrarse. Estos síntomas de abstinencia podían durar semanas y a menudo eran tan graves que a las usuarias les resultaba más fácil continuar consumiendo la droga que soportar la incomodidad de dejarla. El ciclo era insidioso y muchas mujeres que empezaron a tomar anfetamina para bajar de peso se encontraron atrapados en un patrón de consumo crónico. La industria camionera ofrece otro ejemplo vívido de la cultura de las anfetaminas en la posguerra. Los camioneros de larga distancia, operando con horarios ajustados y a lo largo de grandes distancias, adoptaron la anfetamina como una herramienta esencial. La economía del transporte creó poderosos incentivos para la velocidad. A los conductores a menudo se les pagaba por milla y los retrasos significaban una pérdida de ingresos. Las regulaciones federales para transportistas, que posteriormente limitarían las horas de conducción, eran inexistentes o se aplicaban de forma deficiente.
El resultado fue una cultura en la que conducir durante 16, 18 o incluso 24 horas seguidas era normal y esperado. La anfetamina lo hizo posible. Los camioneros usaban la droga para mantenerse despiertos durante las noches en los pasillos, para suprimir el aburrimiento y la fatiga de los largos tramos de carretera y para cumplir con los plazos de entrega. Las pastillas eran fáciles de conseguir. Algunos conductores tenían recetas de médicos comprensivos, otros las compraban en farmacias de paradas de camiones o en redes informales de conductores que compartían o vendían sus suministros. La droga tenía apodos en la cultura camionera: Benis para la bencedrina, copilotos, camioneros. Su consumo era tan común que simplemente formaba parte del trabajo. Los peligros eran reales, pero a menudo se pasaban por alto debido a las presiones económicas de la industria. Los conductores bajo los efectos de las anfetaminas experimentaban los mismos problemas que los soldados de combate: nerviosismo, pérdida de juicio y una falsa sensación de alerta que enmascaraba la fatiga acumulada. Los accidentes atribuidos a la fatiga de conductor a menudo involucraban el consumo de anfetaminas. Aunque esto no siempre se documentaba en los informes oficiales, algunos conductores que consumían la droga experimentaban paranoia y alucinaciones crónicas en la carretera. Hay relatos de camioneros que informan haber visto animales fantasmas o personas que se desviaban para evitar obstáculos inexistentes o comportamientos erráticos que los ponían en peligro a ellos mismos y a los demás. En el mundo académico, la anfetamina encontró un nicho diferente. Estudiantes de universidades competitivas, enfrentados a la presión de los exámenes y las expectativas de éxito, descubrieron que la droga podía mejorar las sesiones de estudio y el rendimiento en las pruebas. El patrón era similar a lo que más tarde se denominaría consumo de drogas para estudiar. Los estudiantes obtenían benzadrina o dexadrina, a menudo de amigos o mediante síntomas exagerados que se transmitían a los médicos del campus, y la consumían durante la semana de exámenes finales o al entregar trabajos. Los escritores de la generación Beat incorporaron el consumo de anfetaminas a la corriente literaria y cultural de una manera diferente. La famosa mecanografía de Jack Kerouac del manuscrito En el Camino, en 1951, es el ejemplo más célebre. Kerouac, impulsado por la benzadrina y el café, mecanografió la novela en un lapso de 3 semanas, en un rollo de papel de 36 metros, sin apenas descansar. Las ventajas resultantes, la espontaneidad y el flujo de conciencia, captaron algo de la experiencia con las anfetaminas: los pensamientos acelerados, la sensación de mayor posibilidad, la energía frenética. Otros escritores Beat, como Allen Ginsberg y William S. Burroughs, experimentaron con la anfetamina y escribieron sobre ella, aunque a menudo con más ambivalencia que celebración. La presencia cultural de la anfetamina en los Estados Unidos de mediados de siglo era paradójica. Por un lado, estaba normalizada, medicalizada y ampliamente aceptada. Por otro, había una creciente conciencia de que algo faltaba. Las salas de urgencias comenzaron a atender casos de sobredosis y psicosis por anfetamina. Los médicos comenzaron a notar que los pacientes que habían consumido la droga durante meses o años a menudo tenían dificultades para dejarla y mostraban síntomas de adicción. Y comenzó a surgir un mercado callejero de anfetamina ilícita, alimentado por el desvío de las recetas legales y por la fabricación clandestina. A principios de la década de 1960, comenzaron a aparecer las primeras críticas serias a la prescripción masiva de anfetamina. Las revistas médicas publicaron casos de dependencia y abuso. Investigadores de salud pública documentaron el alcance del consumo y plantearon inquietudes sobre los efectos a largo plazo. Algunas voces, aún marginales pero cada vez más fuertes, comenzaron a cuestionar si la industria farmacéutica había creado un problema de salud pública en su afán de lucro. El punto de inflexión se produjo a finales de la década de 1960, un periodo de agitación cultural y creciente escepticismo sobre la autoridad, incluida la médica.
El consumo de drogas por parte de la contracultura, incluida la anfetamina, se convirtió en un problema político. Pero también lo hizo la revelación de que millones de estadounidenses comunes y respetuosos de la ley, mayoritariamente mujeres, dependían de medicamentos recetados. La contradicción era evidente. Las mismas sustancias que eran demonizadas en manos de hippies y radicales eran recetadas rutinariamente por médicos convencionales. En 1970, la Ley de Sustancias Controladas introdujo cambios radicales en la regulación de las drogas en Estados Unidos. La anfetamina se incluyó en la lista 2, reconociendo tanto su utilidad médica como su alto potencial de abuso. La nueva ley impuso controles estrictos sobre la prescripción. Los médicos debían usar recetarios especiales para medicamentos de la lista 2. No se permitían las reposiciones. Cada receta requería una nueva consulta. Las farmacias debían mantener registros detallados. La Administración para el Control de Drogas, DEA, recién creada para hacer cumplir la ley, comenzó a monitorear los patrones de prescripción e investigar a los médicos que prescribían en exceso. El impacto en la prescripción fue inmediato y drástico. El número de recetas de anfetamina en Estados Unidos se redujo de un máximo de decenas de millones al año a finales de la década de 1960 a una fracción de esa cantidad a mediados de la década de 1970. Las compañías farmacéuticas, ante regulaciones más estrictas y un mayor escrutinio, retiraron del mercado muchos productos de anfetamina. Los médicos, recelosos de los riesgos legales y la censura profesional, se volvieron mucho más conservadores en sus prescripciones. La época dorada de la anfetamina había terminado. Sin embargo, la droga no desapareció. Se recluyó en nichos médicos específicos donde su utilidad era difícil de cuestionar. Uno de esos nichos era el tratamiento de lo que los médicos en la década de 1930 habían comenzado a llamar disfunción cerebral mínima y que para la década de 1960 se estaba redefiniendo como síndrome hipercinítico. Se trataba de niños, en la mayoría varones, que parecían incapaces de permanecer quietos, de concentrarse en las tareas escolares y de interrumpir las clases con comportamientos impulsivos. La historia de cómo la anfetamina se convirtió en el tratamiento de elección para estos niños es la de un descubrimiento accidental, una cuidadosa observación clínica y la construcción gradual de un marco diagnóstico que transformaría la infancia misma. El descubrimiento pertenece a Charles Bradley, médico que trabajaba en el hogar Emma Pendleton Bradley en Providence, Rhode Island, en la década de 1930. El hogar Bradley era un centro residencial para niños con problemas de conducta y neurológicos. En lo que hoy se llamaría un hospital psiquiátrico infantil, Bradley intentaba comprender por qué algunos de sus jóvenes pacientes presentaban tanta dificultad con la atención y el control de la conducta. En 1937, en un esfuerzo por investigar si los cambios en la presión del líquido cefalorraquídeo podrían estar contribuyendo a las cefaleas que algunos niños experimentaban después de las punciones lumbares, Bradley administró benzedrina a un grupo de niños. La lógica era que la droga, como estimulante, podría afectar la presión intracraneal. Lo que Bradley observó no tenía nada que ver con dolores de cabeza, sino con el comportamiento. Los niños que recibieron benzedrina, en particular aquellos que habían sido más disruptivos y distraídos, mostraron mejoras drásticas. Se volvieron más tranquilos, más concentrados y más capaces de completar las tareas escolares. El efecto fue tan pronunciado que los propios niños se referían a las pastillas como pastillas aritméticas, porque de repente se dieron cuenta de que eran capaces de resolver problemas matemáticos que antes les habían resultado imposibles. Bradley documentó estas observaciones cuidadosamente y las publicó en 1937 en el American Journal of Psychiatry, en un artículo que posteriormente se reconocería como un hito, pero que en su momento fue ampliamente ignorado. La comunidad médica no estaba preparada para el descubrimiento de Bradley. La idea de que un estimulante pudiera calmar a los niños hiperactivos parecía paradójica y contraria a la intuición. La opinión general sostenía que los niños excitados y disruptivos necesitaban sedación, no estimulación. Y de hecho, los tratamientos estándar de la época incluían barbitéricos y otros sedantes que a menudo causaban somnolencia en los niños e incluso les impedían funcionar.
Los hallazgos de Bradley desafiaron esta lógica, pero lo hicieron en una época en la que la psiquiatría infantil era una especialidad marginal y la comprensión científica de la química cerebral era rudimentaria. Pasarían décadas hasta que el trabajo de Bradley fuera plenamente valorado. Durante las décadas de 1940 y 1950, un pequeño número de médicos que trabajaban con niños con problemas de conducta experimentaron con el tratamiento con anfetaminas y reportaron hallazgos similares. El fármaco parecía ayudar a un subgrupo de niños, aquellos que eran impulsivos, distraídos e hiperactivos, a concentrarse y controlar su comportamiento. Pero el mecanismo era misterioso y el diagnóstico en sí mismo, vago. ¿Qué les pasaba exactamente a estos niños? ¿Tenían daño cerebral? ¿Se trataba de un problema neurológico o psiquiátrico? ¿Se trataba siquiera de una condición médica o simplemente de una mala crianza o de una mala conducta deliberada? El lenguaje diagnóstico evolucionó lentamente. En la década de 1950 y principios de la de 1960, el término disfunción cerebral mínima se popularizó. Implicaba que los niños con estos síntomas presentaban algún deterioro neurológico sutil, quizá debido a complicaciones congénitas o enfermedades de la primera infancia, que no eran lo suficientemente graves como para producir déficits motores o cognitivos evidentes, pero que interferían con la atención y el autocontrol. El término era vago e insatisfactorio, pero cumplía una función: convertirlo en algo que los médicos podían tratar, en lugar de algo que los padres o profesores simplemente tenían que gestionar mediante la disciplina. Con la publicación en 1968 del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, segunda edición, la Asociación Americana de Psiquiatría incluyó la reacción hiperinética de la infancia como diagnóstico oficial. Los criterios eran amplios: actividad motora excesiva, inquietud, distracción y dificultad para mantener la atención. El diagnóstico fue controvertido. Desde el principio, los críticos argumentaban que patologizaba el comportamiento infantil normal, en particular la energía turbulenta de los niños. Los defensores argumentaban que existía un síndrome real, un conjunto de síntomas que se presentaban simultáneamente y que causaban un deterioro genuino en los entornos escolares y sociales. El tratamiento farmacológico de los niños hiperactivos evolucionó junto con el diagnóstico. La anfetamina seguía siendo una opción, pero en la década de 1950 un nuevo fármaco entró en escena: el metilfenidato, sintetizado en 1944 por el químico suizo Leandro Panizzum y comercializado bajo el nombre comercial Ritalin por la compañía farmacéutica SBA, más tarde SBA-Geigy y luego Novartis. El metilfenidato actúa mediante mecanismos similares a los de la anfetamina, aumentando la dopamina y la noradrenalina en el cerebro, pero con un perfil farmacológico ligeramente diferente. Se consideraba potencialmente más seguro, con menos efectos cardiovasculares y menor potencial de euforia y abuso. Durante las décadas de 1960 y 1970, el Ritalin se convirtió gradualmente en el tratamiento dominante para niños hiperinéticos, aunque aún se utilizaba anfetamina. El número de niños diagnosticados y tratados aumentó de forma constante, pero se mantuvo relativamente bajo en términos absolutos, quizás unos pocos cientos de miles a mediados de la década de 1970. La prescripción de estimulantes a niños seguía siendo controvertida, y muchos médicos y padres se mostraban reacios a medicar a niños con problemas de conducta. Posteriormente, en 1980, se publicó el DSM-3, que introdujo el diagnóstico de trastorno por déficit de atención, o TDA. El nuevo marco diagnóstico era más específico y amplio que la anterior etiqueta de reacción hiperinética. Reconocía dos subtipos: TDA con hiperactividad y TDA sin hiperactividad. Este fue un cambio significativo. Por primera vez, el diagnóstico reconocía que algunos niños tenían principalmente problemas de atención y organización, en lugar de hiperactividad e impulsividad. Estos eran los soñadores, los niños que parecían estar en sus propios mundos, que perdían la noción de las tareas y olvidaban las instrucciones.
No encajaban bien en el diagnóstico de hiperactividad, pero claramente presentaban dificultades que afectaban su funcionamiento. Los criterios del DSM-3 exigían que los síntomas estuvieran presentes en múltiples entornos, generalmente en el hogar y la escuela, y que causaran un deterioro significativo. Sin embargo, los criterios seguían siendo en gran medida conductuales y subjetivos. No se incluían análisis de sangre, escáneres cerebrales ni marcadores objetivos. El diagnóstico se basaba en informes de padres y profesores, así como en el juicio clínico. Esta subjetividad sería tanto una fortaleza como una debilidad. Permitía una evaluación individualizada, flexible, pero también abría la puerta a la inconsistencia y al posible sobrediagnóstico. La revisión del DSM-3R de 1987 cambió el nombre a Trastorno por déficit de atención e hiperactividad y creó un conjunto único de criterios que combinaba los síntomas de inatención e hiperactividad e impulsividad. Los niños podían cumplir los criterios mediante diferentes combinaciones de síntomas, lo que permitía la heterogeneidad del diagnóstico. El DSM-4 de 1994 perfeccionó este criterio, creando 3 subtipos: predominantemente inatento, predominantemente hiperactivo e impulsivo, y combinado. Cada revisión de los criterios diagnósticos estuvo acompañada de controversia. Los críticos argumentaron que los criterios eran demasiado amplios, que captaban la variación normal en el desarrollo infantil y que patologizaban comportamientos que eran principalmente problemas de la estructura escolar y familiar, más que de los cerebros individuales. Algunos críticos señalaron la influencia de las compañías farmacéuticas, que financiaban investigaciones, patrocinaban conferencias y promocionaban directamente a padres y profesores como un factor impulsor de la expansión del diagnóstico. Los defensores del diagnóstico respondieron con investigación. Para la década de 1990 se había acumulado un volumen sustancial de evidencia científica. Estudios en gemelos demostraron que el TDAH era altamente hereditario y que los factores genéticos explicaban entre el 70 y el 80% de la varianza de los síntomas. Estudios de imágenes cerebrales mediante resonancia magnética y tomografía por emisión de positrones revelaron diferencias sutiles pero consistentes en la estructura y función cerebral entre niños con TDAH y controles. Las diferencias se concentraron en las regiones cerebrales implicadas en la función ejecutiva, en particular la corteza prefrontal, y en las redes que regulan la atención y el control de los impulsos. Los estudios neuroquímicos proporcionaron información sobre la base biológica del trastorno y el mecanismo del tratamiento con estimulantes. El TDAH parecía implicar una desregulación de la señalización de la dopamina en el cerebro. La dopamina es un neurotransmisor crucial para el procesamiento de la recompensa, la motivación y la regulación de la atención. En personas con TDAH, la actividad basal de dopamina en regiones cerebrales clave suele ser inferior a la óptima. Esto provoca un cerebro subestimulado, que busca constantemente la novedad y la estimulación, y que tiene dificultades para mantener la concentración en tareas que no son inmediatamente gratificantes. Cuando se introduce anfetamina o metilfenidato, aumenta la disponibilidad de dopamina al promover su liberación y bloquear su recaptación. Esto corrige el déficit, lo que provoca acercando el cerebro a su función óptima. La corteza prefrontal, ahora con una señalización dopaminérgica adecuada, puede ejercer un mejor control sobre la atención y los impulsos. El resultado no es sedación, sino optimización. La paradoja se desvanece cuando se comprende la neuroquímica subyacente. El fármaco no calma un cerebro sobreexcitado, sino que activa uno hipoactivo. Esta comprensión tardó décadas en desarrollarse y aún se está perfeccionando,
pero para la década de 1990 proporcionó una justificación biológica convincente para el tratamiento estimulante del TDAH. También ayudó a cambiar el discurso cultural, haciendo que el TDAH pareciera menos un problema de conducta o una falta de disciplina y más una condición médica con una base neurobiológica. La expansión del diagnóstico del TDAH en las décadas de 1990 y 2000 fue impulsada por múltiples factores. Una mayor concienciación entre médicos, educadores y padres jugó un papel importante. La mejora en los criterios diagnósticos y las mejores herramientas de detección facilitaron la identificación de los casos. Grupos de apoyo como CHAD, fundado en 1987, trabajaron para educar al público, reducir el estigma e impulsar mejores servicios para niños con TDAH. Las compañías farmacéuticas, al reconocer un mercado en crecimiento, invirtieron fuertemente en investigación, marketing y publicidad directa al consumidor. Las cifras lo demuestran. En 1990, aproximadamente 600,000 niños en Estados Unidos tomaban medicamentos estimulantes para el TDAH. Para el año 2000, esa cifra había ascendido a más de 2.5 millones. Para 2010, se acercaba a los 3.5 millones. El aumento se concentró entre los niños en edad escolar, en particular los varones de primaria y secundaria, pero también incluyó a niños más pequeños y adolescentes. El aumento no fue uniforme en todos los grupos demográficos. Los niños blancos de clase media fueron diagnosticados y tratados con mayor frecuencia que los niños pertenecientes a minorías y de bajos ingresos, lo que refleja patrones de acceso a la atención médica y actitudes culturales hacia el tratamiento de la salud mental. La explicación de este efecto paradójico radica en la neuroquímica de la atención y la función ejecutiva. La anfetamina actúa principalmente aumentando la disponibilidad de dopamina y noradrenalina en las hendiduras sinápticas cerebrales. Esto se logra mediante dos mecanismos: promoviendo la liberación de estos neurotransmisores desde las neuronas presinápticas y bloqueando su recaptación, lo que les permite permanecer más tiempo en la sinapsis. La dopamina es crucial para el sistema de recompensa del cerebro, la motivación y la regulación de la atención. La noradrenalina desempeña un papel en la excitación y el estado de alerta en personas con ciertos perfiles neurológicos, en particular en aquellas con lo que se denominaría trastorno por déficit de atención e hiperactividad, o TDAH. Los niveles basales de actividad de dopamina en regiones cerebrales clave, como la corteza prefrontal, suelen ser inferiores a los óptimos. El resultado es un cerebro con dificultades para filtrar las distracciones, mantener la concentración y regular los impulsos. Cuando se introduce anfetamina en dicho sistema, se corrige el déficit. El aumento de dopamina y noradrenalina ayuda a la corteza prefrontal a funcionar con mayor eficacia, mejorando el control ejecutivo y permitiendo al individuo concentrarse en las tareas y resistir las distracciones. La paradoja se desvanece al comprender que la droga no tiene un efecto sedante, sino optimizador. Para las personas cuyos cerebros ya funcionan al nivel basal o superior, la anfetamina produce la estimulación y la euforia que experimentó Gordon Alice. Para quienes padecen TDAH, produce algo más cercano a la normalización, una calma del caos que permite una atención manejable. Esta comprensión no llegó a formarse por completo. Se acumuló lentamente a través de ensayos clínicos, estudios de casos y la cuidadosa observación de médicos como Charles Bradley, quien en 1937 administró benzadrina a niños con problemas de conducta y observó mejoras notables en la concentración y el comportamiento en clase.
Su trabajo, en gran parte olvidado y luego redescubierto, sentó las bases para la posterior aceptación de los estimulantes como tratamiento de primera línea, para lo que el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, tercera edición, publicado en 1980, denominó oficialmente trastorno por déficit de atención, posteriormente revisado como trastorno por déficit de atención e hiperactividad en el DSM-4 de 1994. Para la década de 1990, el panorama del tratamiento del TDAH estaba dominado por el metilenadato, comercializado como Ritalin, que se había introducido en la década de 1950 y se había convertido en el estándar de oro para el manejo de los síntomas. El Ritalin funcionaba mediante mecanismos similares a los de la anfetamina, aumentando la dopamina y la noradrenalina, pero con un perfil farmacológico ligeramente diferente. Era eficaz, pero tenía limitaciones. La formulación de liberación inmediata requería múltiples dosis a lo largo del día, un desafío logístico para niños en edad escolar y adultos que trabajan. Padres y profesores tenían que coordinar los horarios de medicación, y los altibajos en la acción de los fármacos podían ser notorios y en ocasiones disruptivos. En este mercado entró Shire Pharmaceuticals, una empresa que buscaba hacerse un hueco en el creciente sector del tratamiento del TDAH. En 1996, Shire adquirió los derechos de un fármaco desarrollado en la década de 1960 por Rexar Pharmaceuticals bajo el nombre de Ovitrol. Originalmente comercializado como medicamento para bajar de peso, Ovitrol era una mezcla de sales de anfetamina, específicamente una combinación de 4 compuestos anfetamínicos diferentes: sacarina de dextroanfetamina, aspartato de anfetamina, sulfato de dextroanfetamina y sulfato de anfetamina. La mezcla fue diseñada para proporcionar un equilibrio entre la liberación inmediata y sostenida, suavizando los picos y valles que caracterizaban a las formulaciones anteriores. Shire renombró el fármaco como Aderan, un nombre que evocaba la frase AD para todos, aunque la compañía posteriormente negaría esta etimología. El nombre era ingenioso, con un sonido clínico pero accesible, y evitaba el lastre de términos antiguos como anfetamina. Adderall fue aprobado por la FDA en 1996 para el tratamiento del TDAH. Shire inició una agresiva campaña de marketing dirigida a médicos, padres y educadores. La propuesta era sencilla. Se trataba de un medicamento que podía ayudar a los niños a concentrarse, mejorar el rendimiento académico y gestionar los problemas de conducta que dificultaban la vida escolar y familiar. El momento de la introducción de Adderall fue fortuito. La década de 1990 vio un aumento drástico en el diagnóstico de TDAH, impulsado por una combinación de factores: una mayor concienciación sobre el trastorno entre médicos y educadores, la mejora de criterios de diagnóstico en el DSM-4 y un cambio cultural que consideraba cada vez más las dificultades conductuales y cognitivas desde una perspectiva médica. Grupos de apoyo como CHADD, Niños y Adultos con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad, TDAH, presionaron para su reconocimiento y tratamiento. Las compañías farmacéuticas, al reconocer un mercado lucrativo, invirtieron fuertemente en publicidad directa al consumidor y en la financiación de investigaciones que respaldaban la legitimidad del TDAH como diagnóstico y la eficacia del tratamiento farmacológico. El resultado fue un aumento repentino de las prescripciones. En 1990 se estimaba que 600,000 niños en Estados Unidos tomaban estimulantes para TDAH. Para el año 2000, esa cifra había ascendido a más de 2,5 millones. Adderall, que entró al mercado en medio de este auge, rápidamente captó cuota de mercado. Su fórmula de liberación prolongada, de una toma diaria, introducida en 2001 como Adderall XR, abordó una de las principales quejas sobre el Ritalin y se convirtió en un éxito de ventas.
Los padres apreciaron la comodidad de una sola dosis matutina. Los médicos apreciaron el perfil terapéutico más suave. Los ingresos de Shire se dispararon, pero la expansión del diagnóstico y tratamiento del TDAH no estuvo exenta de controversia. Los críticos, incluyendo algunos médicos, psicólogos y comentaristas sociales, argumentaron que el TDAH se estaba sobrediagnosticando y que el comportamiento infantil normal, especialmente en los niños, se estaba patologizando y medicando. Señalaron la naturaleza subjetiva de los criterios de diagnóstico del TDAH, que se basaban en gran medida en listas de verificación conductuales completadas por padres y maestros, y debido a los incentivos, las compañías farmacéuticas tuvieron que ampliar la definición del trastorno. El debate se polarizó, con defensores que argumentaban que el TDAH sin tratar conducía al fracaso académico, problemas sociales y un mayor riesgo de abuso de sustancias y accidentes, mientras que los críticos advertían sobre una generación de niños drogados innecesariamente. La ciencia, como suele ocurrir, ofrecía una visión más matizada. Estudios rigurosos confirmaron que el TDAH era una condición neurológica real con bases genéticas y neurobiológicas. Los estudios de imágenes cerebrales mostraron diferencias en la estructura y función cerebral entre individuos con TDAH y controles, particularmente en las regiones involucradas en la atención y el control de los impulsos. Estudios en gemelos sugirieron estimaciones de heredabilidad de alrededor del 70-80%, entre las más altas para cualquier trastorno psiquiátrico. Estudios longitudinales demostraron que los niños con TDAH no tratado presentaban un mayor riesgo de sufrir diversos resultados negativos, desde bajo rendimiento académico hasta lesiones accidentales y posterior abuso de sustancias. Al mismo tiempo, la investigación también confirmó que el diagnóstico era imperfecto y que el sobrediagnóstico era una preocupación real, especialmente en contextos donde los profesores o los padres se encontraban bajo presión para gestionar conductas disruptivas y donde el acceso a intervenciones no farmacológicas era limitado. El proceso diagnóstico, idealmente una evaluación cuidadosa de varios pasos que incluía entrevistas clínicas, escalas de calificación y la exclusión de otras afecciones, se reducía en la práctica a veces a una breve consulta y una prescripción. El resultado fue un sistema en el que algunos niños que realmente necesitaban tratamiento lo recibían. Algunos niños que podrían haberse beneficiado de otras intervenciones recibían medicación, mientras que otros recibían diagnóstico y tratamiento principalmente porque su comportamiento resultaba inconveniente para los adultos. La expansión del tratamiento del TDAH en adultos añadió otra capa de complejidad. Durante décadas, el TDAH se había entendido principalmente como un trastorno infantil, que los niños superarían con la madurez. Pero estudios de seguimiento de niños diagnosticados con TDAH revelaron que los síntomas a menudo persistían hasta la edad adulta, aunque a veces de forma modificada. Los adultos con TDAH tenían dificultades con la organización, la gestión del tiempo, la impulsividad y la concentración en el trabajo. Eran más propensos a experimentar inestabilidad laboral, dificultades en las relaciones y accidentes. En 2004, Shire recibió la aprobación de la FDA para comercializar Adderall XR para adultos con TDAH, un hito que abrió un mercado completamente nuevo. El diagnóstico de TDAH en adultos se convirtió rápidamente en uno de los de mayor crecimiento en psiquiatría. Millones de adultos, muchos de los cuales habían luchado durante años con síntomas que no entendían o que habían atribuido a defectos personales, de repente tuvieron una explicación médica y un tratamiento. El alivio y la validación que esto proporcionó fueron reales y significativos. Pero la expansión también planteó preguntas. ¿Buscaban los adultos un diagnóstico porque realmente tenían TDAH? ¿O buscaban mejorar su rendimiento bajo una etiqueta médica? Y fue la industria farmacéutica que financió gran parte de la investigación y las campañas de concientización sobre el TDAH en adultos la que moldeó los criterios diagnósticos de manera que expandieron su mercado.
Estas preguntas se agudizaron especialmente en el contexto de lo que se denominaba cada vez más droga de estudio o consumo inteligente de drogas. A principios de la década de los 2000, era un secreto a voces en los campus universitarios que los estudiantes sin diagnóstico de TDAH obtenían Adderall, ya sea a través de amigos con recetas o exagerando los síntomas a los médicos, y usándolo para estudiar para exámenes, escribir trabajos y gestionar la carga académica. Las encuestas sugerían que entre el 5 y el 35% de los estudiantes universitarios habían consumido estimulantes recetados con fines no médicos al menos una vez, con tasas más altas en instituciones competitivas. El fenómeno no se limitaba a los estudiantes. Jóvenes profesionales en campos de alta presión, como finanzas, derecho, consultoría y tecnología, comenzaron a usar Adderall para trabajar más horas, agudizar su concentración durante las presentaciones y obtener una ventaja competitiva. La droga se convirtió, en palabras de algunos comentaristas, en la nueva cocaína de Wall Street, aunque en realidad siempre había estado presente en dichos círculos, solo que con diferentes nombres y con distintos niveles de aceptación social. Lo que había cambiado era la escala, la normalización y el empaquetado farmacéutico. La cocaína era ilegal, estaba estigmatizada y se asociaba con disfunción visible. El Adderall era legal si se recetaba, socialmente aceptable si se presentaba como tratamiento para una afección médica y producía efectos más sutiles y prolongados. Las cuestiones éticas y prácticas que esto planteaban eran espinosas. ¿Usar Adderall sin diagnóstico era hacer trampa, similar al dopaje deportivo, o era una respuesta racional a las crecientes demandas del trabajo intelectual moderno? ¿Creaba ventajas injustas o simplemente igualaba las condiciones para quienes no podían permitirse otras formas de mejora cognitiva, tutores, escuelas privadas, contactos? ¿Cuáles eran las consecuencias a largo plazo, tanto para las personas como para la sociedad, de normalizar la mejora cognitiva farmacéutica? La neurociencia ofrecía cierta claridad, pero no respuestas fáciles. El Adderall y otras anfetaminas sí mejoran ciertas funciones cognitivas en personas sin TDAH, en particular las tareas que requieren atención sostenida y memoria de trabajo. Pero los efectos son moderados, muy variables según la capacidad inicial y la dificultad de la tarea, y tienen un costo. La droga puede afectar el pensamiento creativo, reducir la flexibilidad cognitiva y crear una falsa sensación de competencia. El consumo crónico puede provocar tolerancia, dependencia, tensión cardiovascular, alteración del sueño y síntomas psiquiátricos como ansiedad, paranoia y, en casos extremos, psicosis anfetamínica. La comparación con la cocaína, si bien retóricamente potente, es química y farmacológicamente inexacta, pero culturalmente reveladora. La cocaína funciona mediante mecanismos similares, bloqueando la recaptación de dopamina, norepinefrina y serotonina, produciendo una intensa euforia y estimulación. Pero los efectos de la cocaína son mucho más intensos y de corta duración, alcanzando su punto máximo en minutos y decayendo en una hora, creando un ciclo de consumo mucho más propicio para la adicción. Los efectos de la anfetamina son más graduales, se mantienen durante horas y cuando se toman por vía oral en dosis terapéuticas producen menos euforia y mayor estimulación funcional. El riesgo de adicción es menor, pero no inexistente, especialmente con dosis más altas o vías de administración alternativas como la inhalación o la inyección. Lo que el Adderall y la cocaína comparten, más allá de su farmacología, es un rol cultural como potenciadores del rendimiento en entornos competitivos de alto riesgo. El auge de la cocaína en el sector financiero de la década de 1980 estuvo impulsado por las mismas presiones que impulsan el consumo de Adderall en la actualidad: largas jornadas, alto estrés, la necesidad de proyectar confianza y mantener energía en entornos donde la debilidad se castiga y el éxito se recompensa.
El cambio de la cocaína al Adderall no refleja una mejora moral, sino un cambio en la tecnología de mejora, de ilícita y estigmatizada a prescrita y medicalizada. Las dimensiones económicas del auge del Adderall son imposibles de ignorar. Los productos farmacéuticos de Shire, que construyó su modelo de negocio en torno a los medicamentos para el TDAH y experimentó un crecimiento explosivo. En 2012, un año antes de que Shire perdiera la protección de patente de Adderall XR, la compañía reportó ventas superiores a $1.700 millones para su franquicia de TDAH. El medicamento se había convertido no solo en un tratamiento, sino en una fuente de ganancias, y los incentivos de la compañía estaban alineados con la expansión del diagnóstico y el tratamiento. Estos incentivos moldearon sus estrategias de marketing. Shire financió la formación médica continua para médicos, enfatizando el infradiagnóstico del TDAH y los beneficios del tratamiento. Apoyó a grupos de defensa de pacientes que concientizaron sobre el trastorno. Se anunció directamente a los consumidores, una práctica permitida en Estados Unidos y Nueva Zelanda, pero prohibida en la mayoría de los demás países desarrollados. Los anuncios fueron cuidadosamente elaborados para evitar fomentar abiertamente el diagnóstico, pero para inculcar la sugerencia de que, si usted o su hijo tienen dificultades de concentración, desorganización o impulsividad, consulten a su médico. La pérdida de la protección de patentes en 2013 introdujo la competencia de genéricos y redujo los precios, pero no logró frenar el crecimiento general del mercado. Las sales genéricas de anfetamina inundaron las farmacias y los nuevos medicamentos de marca como Vyvanse, una formulación de dextroetamina diseñada para ser menos propensa al abuso, ocuparon el mercado premium. El número total de recetas de medicamentos para el TDAH en Estados Unidos siguió aumentando, alcanzando más de 41 millones en 2021. La cadena de suministro de estos medicamentos se convirtió en una historia en sí misma. La anfetamina es una sustancia controlada y la DEA establece cuotas anuales de fabricación en función de la necesidad médica proyectada. A finales de la década de 2010 y principios de la de 2020, el sistema se vio sometido a una gran presión. Una combinación de factores como el aumento de la demanda, las interrupciones en la fabricación y las medidas regulatorias enérgicas contra la prescripción excesiva provocó escasez periódica. Los pacientes que dependían de sus medicamentos para funcionar en el trabajo o la escuela se vieron imposibilitados de surtir sus recetas. La escasez expuso la fragilidad de un sistema que había hecho que millones de personas dependieran de una cadena de suministro para una sustancia controlada. La pandemia de COVID-19 añadió otro obstáculo. El telehealth se disparó, impulsado por los confinamientos y el distanciamiento social. Las regulaciones que exigían consultas presenciales para la prescripción de sustancias controladas se flexibilizaron temporalmente. Startups como Cerebral y Done ofrecían evaluaciones y recetas de TDAH en línea utilizando modelos de negocio que, según sus críticos, priorizaban la velocidad y el volumen sobre un diagnóstico preciso. Las empresas crecieron rápidamente y las recetas se dispararon, pero también lo hizo el escrutinio. Surgieron informes sobre evaluaciones inadecuadas, sobre pacientes a los que se les recetaban estimulantes tras breves videoconsultas y sobre el uso agresivo de marketing por parte de las empresas para impulsar la demanda. En 2022 y 2023, las agencias reguladoras comenzaron a tomar medidas. La DEA y la FDA emitieron advertencias. Algunas empresas redujeron o cerraron sus operaciones, pero el episodio reveló algo. Existía una enorme demanda insatisfecha de tratamiento para el TDAH, en gran parte por parte de adultos que habían tenido dificultades para acceder a la atención a través de los canales tradicionales.
La pregunta era si esa demanda reflejaba una necesidad médica real o si las bajas barreras para el diagnóstico y la prescripción en el modelo de telesalud estaban creando nuevos problemas. La perspectiva internacional ofrece un contexto útil. El diagnóstico de TDAH y las tasas de prescripción de estimulantes varían drásticamente entre países. Estados Unidos tiene con diferencia las tasas más altas. Algunas estimaciones sugieren que los niños estadounidenses son diagnosticados a tasas de 5 a 10 veces superiores a las de los niños del Reino Unido o Francia. Parte de esto refleja las diferencias en las prácticas de diagnóstico y las actitudes culturales hacia la medicación infantil. Pero también refleja el singular sistema sanitario estadounidense, donde las compañías farmacéuticas tienen mayor libertad para comercializar directamente con los consumidores y donde las estructuras de seguros a menudo favorecen las intervenciones farmacológicas sobre las terapias conductuales. En países con prácticas de prescripción más restrictivas, el TDAH aún se reconoce y se trata, pero el umbral para el diagnóstico suele ser más alto y las intervenciones no farmacológicas, como la terapia conductual y las adaptaciones educativas, se suelen intentar primero. Los resultados en estos países no son obviamente peores, lo que sugiere que al menos una parte de la prescripción estadounidense puede ser discrecional, en lugar de médicamente necesaria. La cuestión de qué es el TDAH y quién debe recibir tratamiento sigue siendo controvertida. En un extremo del espectro se encuentran quienes argumentan que el TDAH es un trastorno neurobiológico tan real como la diabetes o la epilepsia, y que negar un tratamiento eficaz es perjudicial. En el otro extremo se encuentran quienes argumentan que el TDAH se entiende mejor como la patologización de la variación normal del temperamento y la atención, y el tratamiento farmacológico es un atajo que medicaliza los problemas sociales y educativos. La verdad, como sugiere la evidencia, se encuentra en un punto intermedio. El TDAH es real, medible y, para muchas personas, profundamente perjudicial. El tratamiento con estimulantes puede cambiar la vida, pero el diagnóstico también es difuso. Los límites entre el trastorno y la variación normal son difusos y las fuerzas sociales y económicas que determinan quién recibe el diagnóstico y el tratamiento son poderosas y no siempre benignas. Los efectos a largo plazo del uso generalizado de estimulantes aún se están estudiando. En el caso de los niños que realmente tienen TDAH y reciben el tratamiento adecuado, la evidencia sugiere que los beneficios superan los riesgos. Los niños tratados tienen mejores resultados académicos, menos lesiones accidentales y menores tasas de abuso de sustancias en la adolescencia y la edad adulta en comparación con los niños con TDAH no tratados. La medicación, cuando se usa correctamente, parece ser protectora en lugar de perjudicial. Pero, ¿qué pasa con los millones de personas que toman estimulantes sin una necesidad médica clara o que son diagnosticadas con base en evaluaciones apresuradas? ¿Qué pasa con los estudiantes que usan Adderall para estudiar para los exámenes o los profesionales que dependen de él para controlar el exceso de trabajo? La evidencia, en este caso, es más débil y más preocupante. El uso crónico de estimulantes en personas sin TDAH puede provocar tolerancia, dependencia, problemas cardiovasculares y síntomas psiquiátricos. También existe el riesgo de lo que algunos investigadores denominan psicofarmacología cosmética, donde las personas usan medicamentos no para tratar disfunciones, sino para optimizar el rendimiento, lo que crea una competencia desleal donde quienes se abstienen se encuentran en desventaja competitiva. Las implicaciones sociales son profundas. Si la mejora cognitiva mediante fármacos se normaliza, ¿qué sucede con quienes no pueden o deciden no participar? ¿Creamos un sistema de dos niveles donde el acceso a los fármacos para la mejora cognitiva se convierte en un indicador de privilegio? ¿Y cuáles son los efectos secundarios en la educación, en la cultura laboral y en nuestra comprensión del potencial y las limitaciones humanas?
Algunos argumentan que estas preocupaciones son exageradas, que los humanos siempre han buscado mejorar sus capacidades a través de la tecnología y que la mejora cognitiva farmacéutica no se diferencia, en principio, de la cafeína, las clases particulares o la buena nutrición. Otros argumentan que existe una diferencia cualitativa entre las formas tradicionales de superación personal y la alteración de la química cerebral, y que la normalización del consumo de Adderall representa una preocupante medicalización de la ambición y una negativa a abordar los problemas estructurales que hacen que dichas mejoras parezcan necesarias. La historia del Adderall también es una historia sobre la naturaleza cambiante del trabajo y la educación en el capitalismo tardío. El auge de la droga coincide estrechamente con la intensificación de la competencia académica y profesional, la prolongación de las horas de trabajo y la erosión de las fronteras entre el trabajo y la vida. En una economía donde el trabajo cognitivo es cada vez más central y donde los beneficios del alto rendimiento son sustanciales, la tentación de buscar ayuda química es poderosa. El Adderall ofrece una promesa no siempre cumplida: poder trabajar más tiempo, concentrarse más y superar a sus compañeros en competencias de suma cero por calificaciones, empleos y estatus. Esta promesa es seductora, pero también enmascara preguntas más profundas sobre la organización de la sociedad. ¿Por qué exigimos a los niños que permanezcan sentados durante horas en entornos que podrían no adaptarse a sus necesidades de desarrollo? ¿Por qué normalizamos jornadas laborales de 60 a 80 horas semanales en el ámbito profesional? ¿Por qué tratamos el agotamiento y el estrés como problemas médicos individuales que se resuelven con medicamentos en lugar de como síntomas de sistemas disfuncionales? Desde esta perspectiva, el Adderall no es una solución, sino un mecanismo de afrontamiento que permite a las personas sobrevivir en entornos que son, en sí mismos, patológicos. La industria farmacéutica, por supuesto, tiene pocos incentivos para plantearse estas preguntas. Su modelo de negocio depende del enfoque médico en intervenciones individuales y en la expansión de mercados. Y los médicos, por su parte, trabajan con limitaciones. Atienden a pacientes que sufren, que se están quedando atrás, que necesitan ayuda desesperadamente. Una receta de Adderall es algo concreto que pueden ofrecer, y para muchos pacientes proporciona un alivio real. La crítica estructural, aunque válida, no aborda las necesidades inmediatas del individuo que está en la consulta. La regulación ha tenido dificultades para adaptarse a las complejidades del fenómeno del Adderall. El sistema de clasificación de la DEA coloca a las anfetaminas en la lista 2, reconociendo tanto su utilidad médica como su potencial de abuso. Se supone que la prescripción debe ser cuidadosamente controlada, con límites en las recargas y requisitos de evaluaciones presenciales. Sin embargo, la aplicación de la ley es desigual, y el auge de la telemedicina ha creado nuevos desafíos. Algunos estados han implementado programas de monitoreo de medicamentos recetados para rastrear la prescripción de sustancias controladas e identificar posibles abusos o desvíos. Sin embargo, estos sistemas son imperfectos y su eficacia varía. La cuestión de cómo regular la mejora cognitiva en individuos sanos es particularmente inquietante. ¿Debería permitirse? ¿Debería desalentarse? ¿Debería prohibirse? No hay consenso.